Martes, 14 de marzo de 2023, 6:47 de la mañana. Colonia Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México. El profesor Leonel Márquez Soto abrió el portón metálico de su casa con el mismo chirrido de siempre. 74 años, espalda ligeramente encorvada pero firme, pantalón de vestir gris planchado con raya al centro, camisa blanca de manga larga abotonada hasta el cuello y un suéter de lana café que su esposa le había tejido hace 15 años antes de morir. La casa era una construcción de 2 pisos de los años 60, con fachada de ladrillo rojo sin pintar, reja verde desteñida por el sol y la contaminación, y un pequeño jardín frontal de apenas 2 metros cuadrados, donde crecían un rosal descuidado y una bugambilia que trepaba por la pared lateral. La calle Siberia era tranquila a esa hora. Algunos vecinos sacaban la basura, otros abrían sus negocios. La miscelánea de la esquina, la tintorería, el taller mecánico 3 casas más abajo. Leonel caminó los 40 pasos exactos hasta la parada del microbús, con su portafolio de piel desgastada en la mano derecha. Dentro llevaba 3 cuadernos de pasta dura, un termo con café, una bolsa de plástico con 2 tortas de jamón envueltas en papel encerado y un ejemplar viejo del 100 años de soledad, con las esquinas dobladas y anotaciones a lápiz en los márgenes. No era maestro en activo. Se había jubilado en 2008, después de 42 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública. Pero 3 veces por semana, martes, jueves y sábado, daba clases de regularización gratuitas en el Centro Comunitario Sor Juana Inés, a 7 cuadras de su casa. Español, historia, matemáticas básicas, para quien lo necesitara, adultos mayores que no terminaron la primaria, jóvenes que abandonaron la secundaria. Madres solteras, preparándose para el examen de Linea. No cobraba. Nunca había cobrado. El microbús se detuvo con un frenazo seco. Leonel subió, pagó los 9 pesos, tomó asiento junto a la ventana. El camión olía a diésel, a tortillas recién hechas, a sudor matutino. Afuera, la ciudad comenzaba su día como todos los días, vendedores ambulantes preparando sus puestos, niños uniformados caminando hacia la escuela, perros callejeros buscando comida entre la basura. Leonel observaba todo con atención serena. Sus ojos, grises y profundos detrás de unos lentes de armazón metálico, registraban detalles sin juzgar. La forma en que el señor del puesto de periódicos acomodaba las revistas en orden alfabético. La manera en que la señora del puesto de tamales limpiaba su vaporera antes de abrir. Los gestos pequeños de dignidad y trabajo honesto. A las 7:20 bajó en la esquina de Insurgentes y Montevideo. Caminó 2 cuadras hasta el centro comunitario. Un edificio de concreto pintado de amarillo, con ventanas de aluminio y un patio central con cancha de básquetbol. La directora, la señora Amparo, ya estaba abriendo. Buenos días, profesor. Buenos días, Amparito. Siempre lo llamaban profesor, aunque ya no estuviera en la nómina oficial. Algunos le decían maestro Leonel. Los más viejos, simplemente don Leonel. Subió las escaleras hasta el aula del segundo piso. 20 sillas plegables, 3 mesas largas, un pizarrón blanco con manchas de marcador permanente que nunca salieron del todo. Abrió las ventanas para que entrara el aire. Colocó sus cuadernos sobre la mesa. Escribió en el pizarrón. Martes, 14 de marzo. Tema: análisis de textos informativos. A las 8 en punto comenzaron a llegar sus estudiantes. Llegaron 6 personas esa mañana. 3 mujeres entre 40 y 50 años, un señor de 62. 2 jóvenes de 22 y 24 años que habían abandonado la prepa y querían terminar el bachillerato. Leonel los saludó a cada uno por su nombre, preguntó por sus familias, escuchó con atención real. La clase duró 2 horas. Leonel explicaba con paciencia infinita, repetía sin cansarse, hacía preguntas para asegurarse de que habían comprendido, sonreía cuando alguien lo lograba, corregía con amabilidad cuando se equivocaban. A las 10 despidió a sus estudiantes. Bajó al patio.
Se sentó en una banca bajo un árbol de pirul a tomar su café y comer una de sus tortas. Fue entonces cuando aparecieron vida cotidiana y rutina. Para entender lo que pasó después, hay que entender quién era Leonel Márquez Soto. Nacido en 1949 en Oaxaca, tercer hijo de un campesino y una partera. Llegó a la Ciudad de México en 1966, a los 17 años, con una beca completa para estudiar en la Escuela Normal Superior. Se graduó en 1970. Comenzó a dar clases en una secundaria pública en Nesa en 1971. Durante 42 años dio clases en 7 escuelas diferentes, todas públicas, todas en zonas conflictivas: Nezahualcóyotl, Ecatepec, Iztapalapa, Gustavo A. Madero. Secundarias diurnas, secundarias nocturnas, telesecundarias. Siempre español e historia. A veces daba clases extras de matemáticas si faltaba algún maestro. Nunca faltó un día por gusto. Solo por enfermedad grave o por el funeral de su esposa en 2019. Llegaba 30 minutos antes de su primera clase. Se quedaba 1 hora después de su última clase para atender a estudiantes con dudas. Sus compañeros maestros lo respetaban, pero no lo entendían del todo. No participaba en los chismes del salón de maestros. No iba a las fiestas de fin de año. No se quejaba del sueldo, de los estudiantes, de la burocracia. Hacía su trabajo con una seriedad silenciosa que algunos interpretaban como frialdad y otros como dignidad pura. Pero sus estudiantes lo adoraban. No porque fuera condescendiente o permisivo, era estricto, exigía puntualidad, esfuerzo, respeto, pero era justo, nunca humillaba, nunca exhibía. Cuando un estudiante se equivocaba, lo corregía con explicaciones claras, no con sarcasmo. Cuando un estudiante lograba algo, por pequeño que fuera, lo reconocía. Tenía una forma de mirar a las personas. Una mirada sostenida, sin prisas, que hacía sentir al otro que era visto completamente, no solo escuchado, visto. Durante 4 décadas, miles de estudiantes pasaron por sus aulas. Chicos de familias pobres, de barrios difíciles, con padres ausentes o violentos, con hambre real, con violencia cotidiana. Leonel los trató a todos con la misma dignidad inquebrantable. Nunca les preguntó de dónde venían. Les preguntó hacia dónde querían ir. A los que tenían hambre, les daba comida sin preguntar. A los que llegaban golpeados, les hablaba en privado sin denunciarlos ante las autoridades si no querían. A los que trabajaban y estudiaban, les daba horarios flexibles. A los que creían que no servían para nada, les demostraba lo contrario con paciencia infinita. Cuando se jubiló en 2008, hubo una ceremonia pequeña en la última escuela donde trabajó, la Secundaria Técnica 86, en Gustavo A. Madero. Asistieron 30 maestros, el director, personal administrativo. Leonel recibió su reconocimiento con una inclinación de cabeza, agradeció en 3 frases, se fue en silencio, pero al día siguiente comenzó a recibir mensajes. Primero 1, luego 5, luego 20, luego más de 100 en una semana. Mensajes de ex alumnos. Algunos tenían 30 años, otros 40, algunos casi 50. Habían sido sus estudiantes en los 70, los 80, los 90, los 2000. Muchos ni siquiera sabían que se había jubilado, simplemente querían agradecerle, decirle que habían terminado la universidad, que tenían trabajos dignos, que eran buenos padres, que no habían olvidado sus clases. Leonel respondió a todos, a cada uno, personalizado. Luego guardó los mensajes en una caja de zapatos y no volvió a pensar en ello. Él no era de sentimentalismos. 3 meses después de jubilarse, su esposa, Graciela, murió de cáncer de páncreas. Se casaron en 1972. Nunca tuvieron hijos. Leonel cuidó de ella durante los últimos 6 meses, con la misma disciplina con la que hacía todo lo demás. Le preparaba los alimentos, le administraba los medicamentos, la bañaba cuando ya no podía hacerlo sola. Le leía en voz alta por las noches. Cuando murió, Leonel no lloró en el funeral. Lloró solo,
en su casa durante 3 noches consecutivas. Luego guardó todas las fotos de Graciela en un álbum. Puso el álbum en el librero de la sala y continuó con su vida. 6 meses después, comenzó a dar clases gratuitas en el centro comunitario. No fue decisión impulsiva, fue lógica. ¿Qué más iba a hacer? ¿Quedarse solo en casa viendo televisión? ¿Esperar la muerte como esperan algunos jubilados, sentados en una silla frente a la ventana? No. Leonel se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana. Hacía su cama, desayunaba avena con plátano y café negro, leía el periódico completo, se bañaba, se vestía con ropa limpia y planchada, y salía a trabajar, porque para él enseñar no era trabajo, era lo único que sabía hacer con sentido. Sus vecinos lo saludaban con respeto. «Buenos días, profesor», Leonel respondía con una inclinación de cabeza. Algunos vecinos nuevos, que no lo conocían, pensaban que era solo un viejito más del barrio. Pero los antiguos sabían. Sabían que el profesor Leonel había criado a media generación de la colonia, que los hijos de sus primeros estudiantes ahora llegaban a sus clases. Había algo más, algo que nadie mencionaba, pero todos notaban. El profesor Leonel se movía diferente, no como un anciano frágil, se movía con economía de movimientos, sin gestos innecesarios. Cuando caminaba, sus pasos eran parejos, medidos, silenciosos. Cuando se sentaba, lo hacía con la espalda recta. Cuando hablaba, su voz era baja pero clara, cada palabra articulada con precisión. Había cicatrices en sus manos, pequeñas, apenas visibles, una en el dorso de la mano derecha, otra en el antebrazo izquierdo. Nadie preguntaba de dónde venían. Y había otra cosa, sus ojos. Los ojos del profesor Leonel no eran los ojos de un anciano jubilado, eran ojos que registraban todo. Cuando estaba en el microbús, miraba por la ventana, pero también observaba los reflejos en el cristal. Cuando caminaba por la calle, su cabeza no se movía mucho, pero sus ojos sí, barriendo el entorno en un patrón constante. Cuando hablaba con alguien, sus ojos no solo miraban el rostro, sino también las manos, la postura, las tensiones corporales. Nadie lo notaba conscientemente, pero inconscientemente la gente sentía que el profesor Leonel veía más de lo que mostraba. Y tenían razón, llegada de la amenaza. Ese martes 14 de marzo, mientras Leonel estaba sentado en la banca del patio comunitario tomando su café, aparecieron 4 hombres. Entraron al centro comunitario sin pedir permiso. Uno se quedó junto a la puerta principal. Los otros 3 caminaron hacia el patio. Usaban ropa casual, jeans, playeras, tenis. 2 de ellos llevaban tatuajes visibles en los brazos. El más alto, de unos 35 años, con bigote delgado y gorra negra, era quien parecía estar al mando. La señora Amparo, la directora, salió de su oficina al escuchar los pasos. «Buenos días, señores. ¿En qué puedo ayudarlos?». El hombre de la gorra la ignoró. Caminó directo hacia donde estaba Leonel. «Usted es Leonel Márquez». Leonel terminó de masticar su bocado de torta, limpió sus manos con una servilleta de papel, levantó la vista. «Soy yo. Necesitamos hablar. Estoy en mi descanso. Si quieren pueden volver en 1 hora y media, cuando terminen mis clases de la tarde». El hombre sonrió. No fue una sonrisa amigable. «No creo que haya entendido. Necesitamos hablar ahora». La señora Amparo se acercó nerviosa. «Señores, este es un centro comunitario. Si tienen algún asunto con el profesor, pueden...». «Usted no se meta, señora. Esto no es con usted». Leonel se puso de pie lentamente. Cerró su termo, guardó su torta en la bolsa de plástico, acomodó todo en su portafolio. Luego miró al hombre de la gorra. «¿De qué quieren hablar?». «De su casa». Silencio. «¿Mi casa?». «La casa de la calle Siberia, número 342. Esa es suya, ¿verdad?». «Es mía». «Pues ya no». Leonel no respondió, simplemente esperó. El hombre de la gorra sacó un papel doblado del bolsillo de su pantalón. Lo desdobló con calma exagerada. Era un documento impreso, con sellos que parecían oficiales. «Tenemos una orden de desalojo.
El terreno donde está su casa ahora le pertenece a una empresa que va a construir un edificio. Tiene 30 días para desocupar. Leonel tomó el papel, lo leyó con atención. No era una orden oficial, era una falsificación decente, pero falsificación al fin. Los sellos estaban mal posicionados, la firma era claramente forjada. El folio no correspondía a ningún juzgado real. Devolvió el papel. Esto no es legal. Ah, ¿no? El hombre se rió. Pues a nosotros nos mandaron a entregarle el documento. Legal o no legal, usted tiene que irse. No voy a irme. Mire, don. El hombre se acercó un paso más. No queremos problemas. Nadie quiere que un viejito como usted salga lastimado. Pero las cosas son así. Hay gente poderosa detrás de esto. Gente que no acepta un no por respuesta. Leonel lo miró en silencio. 3 segundos. 5. 10. El hombre de la gorra se sintió incómodo bajo esa mirada. Era como si el viejo estuviera leyendo algo en él, algo privado. ¿Quién los mandó?, preguntó Leonel. Eso no le importa. Si van a quitarme mi casa, tengo derecho a saber quién. No tiene ningún derecho, abuelo. Tiene 30 días. Use ese tiempo para buscar dónde vivir. La señora Amparo estaba a punto de decir algo cuando Leonel levantó levemente la mano. Un gesto casi invisible, pero ella lo vio y se calló. No voy a irme, repitió Leonel. El hombre de la gorra dejó de sonreír. Mire, no me haga venir con mis compañeros a sacarlo a la fuerza. Sería feo. Para usted, para su casa, para este lugar tan bonito donde da clases. Sería una pena que algo le pasara a este centro, ¿verdad? Leonel no respondió. 30 días, repitió el hombre. Ni uno más. Los 4 hombres se fueron. Salieron del centro comunitario con la misma tranquilidad con la que habían entrado. El hombre que estaba junto a la puerta le dio una patada a una maceta al salir. La maceta se rompió. Tierra y pedazos de barro quedaron esparcidos en el suelo. La señora Amparo corrió hacia Leonel. «Profesor, voy a llamar a la policía». «No, ¿cómo que no? Lo están amenazando. Esto es extorsión». «Sí, lo es. Pero llamar a la policía no va a servir de nada. Tenemos que hacer algo». Leonel recogió su portafolio. Miró a la señora Amparo con calma. «Voy a hacer algo. Pero primero necesito entender con quién estamos tratando. ¿Y cómo va? Déjemelo a mí». La voz de Leonel no había cambiado. Seguía siendo baja, tranquila, pero había algo en ella, algo que hizo que la señora Amparo no insistiera. «Está bien, profesor. Pero tenga cuidado. Siempre lo tengo». Leonel subió de nuevo al aula. Dio su clase de la tarde como si nada hubiera pasado. 4 estudiantes esa vez. Una señora de 58 años, 2 jóvenes hermanos de 19 y 20 años, un señor de 70 que quería terminar la primaria antes de morir. Leonel les enseñó fracciones, explicó con paciencia, hizo ejercicios en el pizarrón, sonrió cuando lo lograban. A las 1:30 terminó la clase, se despidió de sus estudiantes, bajó al patio. La señora Amparo había barrido los pedazos de la maceta rota. Leonel caminó hacia la salida. Antes de irse, se detuvo junto a la directora. «Amparo, ¿tiene número de teléfono del centro?» «Sí, profesor». «¿Por qué?» «Porque alguien va a llamar preguntando por mí en los próximos días. Cuando llamen, dele mi número de celular». «¿Quién va a llamar?» Leonel sonrió levemente. «Gente que debe favores viejos». Y se fue. Escalada silenciosa. Durante los siguientes 5 días, nada visible cambió en la vida de Leonel Márquez. Se levantaba a las 5:30. Hacía su rutina. Iba al centro comunitario, daba sus clases, regresaba a su casa, leía por las tardes, cenaba algo ligero, se acostaba a las 10. Pero algo había cambiado. El profesor Leonel había hecho algo que no hacía desde 2008. Había comenzado a hacer llamadas. La primera llamada fue el miércoles 15 de marzo, a las 9 de la noche. Leonel sacó una libreta vieja de su escritorio, una libreta de pasta negra, con esquinas gastadas. Dentro había nombres, direcciones viejas, números telefónicos, algunos tachados, otros reescritos. Marcó el primer número. 3 tonos. Contestaron. «Bueno, buenas noches».
Habla el profesor Leonel Márquez. Estoy buscando a Jorge Luis Talavera. Silencio al otro lado de la línea. ¿Profesor Leonel? ¿El profesor Leonel de la secundaria 86? El mismo. Profesor, Dios mío, no puedo creerlo. Soy yo, profesor, Jorge Luis. ¿Cuántos años? Muchos años, Jorge Luis. ¿Cómo estás? Bien, profesor. Muy bien. ¿Y usted? Qué sorpresa recibir su llamada. Hablaron durante 5 minutos. Jorge Luis, que había sido su estudiante en 1994, ahora era ingeniero civil. Tenía una empresa constructora mediana. Estaba casado, 3 hijos. Vivía en Satélite. Leonel le preguntó por su familia. Escuchó con atención. Luego, con voz tranquila, le explicó la situación. El tono de Jorge Luis cambió inmediatamente. Profesor, eso es extorsión. Pura extorsión. Ese documento que le dieron no vale nada. Lo sé. ¿Ha ido a la policía? No. ¿Por qué no? Porque conozco cómo funciona esto. Si voy a la policía, van a tomar mi denuncia, van a ir a mi casa una vez, van a hacer un reporte y no va a pasar nada. Mientras tanto, los que me amenazan van a seguir presionando. ¿Y qué piensa hacer? Quiero saber quién está detrás. ¿Conoces constructoras que operen con este tipo de métodos en Gustavo A. Madero? Jorge Luis dudó. Hay varias, profesor, pero la más agresiva en esa zona es una empresa que se llama Desarrollos Urbanos del Norte. Son conocidos por esto. Compran terrenos con amenazas, falsifican documentos, presionan a la gente hasta que se va. ¿Sabes quién es el dueño? Un tipo que se llama Rubén Villegas. Tiene protección. Dicen que tiene arreglos con gente del gobierno delegacional. Entiendo. Profesor, yo puedo ayudarlo. Déjeme investigar un poco. Tengo contactos. Puedo averiguar más. Te lo agradezco, Jorge Luis. No, profesor. Usted no tiene que agradecerme nada. Usted es la razón por la que yo pude ir a la universidad. Si no fuera por usted, la voz se le quebró un poco. Si no fuera por usted, yo seguiría siendo el chamaco pendejo que no creía en nada. Leonel sonrió al otro lado de la línea. No eras pendejo, Jorge Luis, solo estabas perdido. Había diferencia. Hablaron 3 minutos más. Leonel colgó, anotó algo en su libreta, marcó el segundo número. Esta vez, contestó una mujer. Bueno, buenas noches. Busco a la licenciada Patricia Moreno. Ella habla. ¿Quién la busca? Leonel Márquez. Fui tu maestro en la secundaria técnica 28 en 1987. Silencio. Luego un grito ahogado. Profesor Leonel, no lo puedo creer. ¿De verdad es usted? Patricia Moreno había sido una de sus mejores estudiantes. Brillante, disciplinada, de familia pobre. Leonel la había apoyado para que consiguiera una beca para la preparatoria, luego para la universidad. Ahora era abogada, especializada en derecho inmobiliario. Leonel le explicó la situación. Patricia se enfureció. Eso es ilegal en todos los sentidos. Voy a destruir a esos malnacidos. Con calma, Patricia. No, profesor, no hay calma. A usted no se le toca. Usted es. Patricia, respira. Ella respiró. Profundo. Perdón, profesor, es que me hierve la sangre. Lo sé. Y te agradezco. Pero necesito que uses esa energía de forma inteligente. ¿Puedes conseguirme información sobre esta empresa? Desarrollos Urbanos del Norte. Puedo conseguirle todo. Escrituras, historial legal, demandas previas. Todo. Perfecto. Profesor, déjeme manejar esto legalmente. Yo me encargo. No quiero que te metas en problemas por mí. Profesor. Patricia hizo una pausa. Usted fue la primera persona en mi vida que me dijo que yo era inteligente. La primera. Mi papá me decía que las mujeres no necesitaban estudiar. Mi mamá me decía que me conformara con terminar la secundaria y conseguir marido. Usted me dijo, Patricia, tú vas a ser abogada. Yo lo sé. Y me lo dijo con tanta seguridad que yo le creí. Sin usted, yo estaría vendiendo cosméticos de puerta en puerta. Así que no me diga que no me meta. Me voy a meter y voy a ganar. Leonel no respondió durante 3 segundos.
Luego, con voz suave, «Está bien, licenciada, cuento contigo». Esa noche, Leonel hizo 7 llamadas más, 9 en total. Cada conversación seguía el mismo patrón. Primero, sorpresa y alegría. Luego, preguntas sobre cómo estaba, sobre su jubilación, sobre su vida. Luego, Leonel explicaba la situación con calma. Y cada uno de sus exalumnos respondía con la misma furia protectora. Algunos ofrecían dinero, Leonel rechazaba, otros ofrecían contactos, Leonel aceptaba, uno ofreció resolverlo a la brava. Leonel lo detuvo inmediatamente. No, nada de violencia. ¿Me escuchaste? Pero, profesor, nada de violencia. ¿Entendido? Entendido. El jueves 16 de marzo, Leonel siguió con su rutina normal, pero esa tarde, al salir del centro comunitario, notó algo. Un coche estaba estacionado frente a su casa, un Nissan Versa gris, con 2 hombres dentro. No eran los mismos del martes, eran otros. Leonel pasó frente al coche sin mirar directamente. Abrió el portón de su casa, entró, cerró. Dentro se asomó por la ventana de la sala. El coche seguía ahí. Leonel sacó su celular. Marcó un número. «Bueno, Jorge Luis, soy el profesor Leonel. Te voy a dar unas placas. Necesito que averigües de quién es el coche». Le dio las placas. Jorge Luis le dijo que en 1 hora tendría la información. Leonel colgó. Se preparó un té. Se sentó en su sillón, abrió su libro y leyó. Afuera, los 2 hombres seguían en el coche, vigilando. 1 hora después, Jorge Luis le devolvió la llamada. «Profesor, el coche está a nombre de una empresa de seguridad privada, Guardias Metropolitanos SADCV, pero esa empresa tiene vínculos con desarrollos urbanos del norte». «Entiendo. Profesor, esto es más serio de lo que pensé. Esa gente no solo amenaza, actúa». «Lo sé. ¿Quiere que vaya para allá? ¿Quiere que le consiga seguridad?» «No. Quiero que me consigas una reunión». «¿Una reunión? ¿Con quién?» «Con Rubén Villegas, el dueño de Desarrollos Urbanos del Norte». «Profesor, ese tipo no va a querer hablar con usted. Va a querer». «¿Cómo está tan seguro?» «Porque le vas a decir que si no habla conmigo, voy a ir a todos los medios de comunicación que conozco y voy a contar mi historia. Maestro jubilado, extorsionado por constructora corrupta. Es una buena historia, ¿no crees?» Jorge Luis se rió. «Es una historia excelente. Pero, profesor, esa gente no le tiene miedo a los medios. Entonces, le vas a decir que tengo copias de todos los documentos falsos que me entregaron y que los voy a presentar ante la Fiscalía Anticorrupción. Y que la licenciada Patricia Moreno, especialista en derecho inmobiliario, va a llevar el caso. Y que una vez que el caso sea público, todas las propiedades que ha adquirido con métodos similares van a ser revisadas». Silencio del otro lado. «Profesor, usted es un cabrón». El lenguaje, Jorge Luis. «Perdón, profesor, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Consígueme esa reunión. Lo voy a intentar». «No lo intentes. Hazlo». «Sí, profesor». El viernes 17 de marzo, el Nissan Versa seguía afuera de su casa. Leonel salió como siempre. Caminó a la parada del microbús. Los hombres del coche lo siguieron con la mirada, pero no lo detuvieron. En el centro comunitario, la señora Amparo estaba nerviosa. «Profesor, ¿vinieron otra vez? ¿Los mismos?» «No. Otros 2. Diferentes. Preguntaron por usted, preguntaron a qué horas venía. Les dije que usted ya no iba a venir más». «Hiciste bien». «Profesor, tengo miedo». Leonel puso su mano sobre el hombro de Amparo. «No va a pasar nada, Amparo. Confía en mí». «Pero es que...» «Confía». Esa tarde, Leonel recibió una llamada de Jorge Luis. «Profesor, conseguí la reunión». «¿Cuándo?» «Mañana sábado, a las 11 de la mañana, en las oficinas de Desarrollos Urbanos del Norte. Están en la avenida Insurgentes Norte». «Perfecto». «Profesor, ¿está seguro de que quiere hacer esto?» «Completamente». «¿Quiere que lo acompañe?» «No. Voy solo». «Profesor». «Jorge Luis, si voy acompañado, va a parecer que tengo miedo. No puedo parecer débil». «Está bien. Pero voy a estar afuera del edificio y voy a llevar a 2 amigos míos, por si acaso». «Como quieras.
pero no entres a menos que yo te llame. Entendido, profesor. Esa noche, Leonel recibió otras 4 llamadas. Una de Patricia, la abogada. Ya tenía todo el historial legal de desarrollos urbanos del norte, 27 demandas en los últimos 5 años, todas por prácticas similares. Ninguna había prosperado por falta de pruebas o porque las víctimas retiraban las denuncias. Una de Ramiro, otro exalumno, ahora periodista de investigación en un diario local, le dijo que estaba dispuesto a publicar la historia en primera plana. Una de Susana, exalumna, ahora trabajadora social, le dijo que había movilizado a la red de centros comunitarios de la zona. Todos estaban listos para manifestarse si era necesario. Una de Miguel Ángel, exalumno, ahora subcomandante de la policía de Gustavo A. Madero. Le dijo que, aunque no podía actuar oficialmente sin denuncia formal, podía asegurarse de que hubiera patrullaje constante en la calle Siberia. Leonel agradeció a todos, les dijo que esperaran, que no hicieran nada todavía, que confiaran en él. Todos aceptaron, porque el profesor Leonel nunca les había fallado. El viernes por la noche, Leonel se preparó para el día siguiente. Planchó una camisa blanca, lustró sus zapatos, revisó su portafolio. Dentro puso los documentos falsos que le habían entregado. Copias del historial legal de la empresa. Y algo más. Un sobre manila viejo, cerrado, sin etiqueta. A las 9 de la noche, antes de acostarse, Leonel se paró frente al espejo del baño. Se miró durante 30 segundos. Estudió su propio rostro, las arrugas, las canas, los ojos cansados. Luego respiró profundo y por primera vez en 15 años dejó que algo viejo regresara, algo que había guardado, algo que había jurado no volver a usar. Cuando se miró de nuevo en el espejo, sus ojos ya no eran los de un maestro jubilado, eran los ojos de alguien más. Revelación gradual. Sábado 18 de marzo, 10:50 de la mañana. Avenida Insurgentes, Norte 1453, Colonia Magdalena de las Salinas. El edificio de desarrollos urbanos del norte era una torre de cristal de 8 pisos, moderna, pretenciosa, con logo corporativo en letras doradas junto a la entrada principal. Leonel llegó a las 10:50, puntual, como siempre. Jorge Luis lo estaba esperando afuera, junto con 2 hombres grandes, guardaespaldas. Jorge Luis corrió hacia él. «Profesor, ¿está seguro?» «Seguro. Esos tipos son peligrosos. Lo sé. Si algo sale mal, no va a salir mal». Leonel entró al edificio. Recepción de mármol, aire acondicionado, música ambiental. La recepcionista le pidió identificación. Leonel mostró su credencial del INAPAM. Ella hizo una llamada. Alguien respondió. «Puede pasar. Piso 7. Oficina 702». Leonel tomó el elevador. Las paredes eran espejos. Se vio reflejado desde todos los ángulos. Un anciano de 74 años, camisa blanca, pantalón gris, suéter tejido, portafolio viejo. Pero sus ojos no eran de anciano. El elevador se detuvo en el piso 7. Leonel salió. Pasillo largo. Oficinas con puertas de cristal. Al final del pasillo, la puerta 702. Más grande que las demás. Con el nombre grabado. Rubén Villegas Soto, director general. Leonel tocó. «Pase». Abrió la puerta. La oficina era espaciosa. Escritorio de caoba, sillones de piel, ventanales con vista a Insurgentes. Detrás del escritorio, un hombre de unos 50 años, cabello engominado, traje caro, anillo de oro, reloj Rolex, sonrisa de tiburón. Rubén Villegas. A su derecha, de pie, estaba el hombre de la gorra, el que había ido al centro comunitario el martes. A su izquierda, otro hombre, más grande, brazos cruzados, claramente músculo contratado. «Profesor Leonel Márquez», dijo Rubén con tono burlón. «Qué honor. Siéntese». Leonel se sentó frente al escritorio. Colocó su portafolio en sus piernas. No dijo nada. Rubén se reclinó en su sillón. Lo estudió. «Así que usted es el viejito que está causando problemas». Leonel no respondió. «¿Sabe?
No entiendo por qué hace esto. Le estamos ofreciendo una salida digna. 30 días, tiempo suficiente para encontrar otro lugar. Pero no. Usted tiene que complicarlo todo. Leonel seguía sin responder. ¿No habla? Rubén miró a sus hombres con diversión. Qué raro. Los viejitos normalmente no se callan. Leonel abrió su portafolio, sacó los documentos falsos, los puso sobre el escritorio. Esto que me dieron es falso. Y es un delito. Falsificación de documentos oficiales. Rubén se rió. ¿Me va a denunciar? No. Entonces, voy a darle una oportunidad. El tono de Leonel no había cambiado. Seguía siendo bajo, tranquilo, pero había algo en él, algo que hizo que Rubén dejara de sonreír. ¿Una oportunidad? ¿Usted me va a dar a mí una oportunidad? Sí. Mire, abuelito, no sé quién se cree que es, pero Leonel sacó otro documento de su portafolio. Lo puso sobre el escritorio. Era el historial legal de Desarrollos Urbanos del Norte. 27 demandas. Nombres, fechas, direcciones. Esto, dijo Leonel, es todo lo que ha hecho, todas las familias que ha desplazado, todos los documentos que ha falsificado, todo está documentado. Rubén miró el documento. Su sonrisa se tensó. ¿Y qué va a hacer con eso? Ir a la policía. Ya lo intentaron otros. Nunca funciona. No voy a ir a la policía. Voy a ir a los medios. Y voy a ir a la Fiscalía Anticorrupción. Y una vez que esto sea público, van a revisar cada propiedad que ha comprado, cada documento, cada escritura. Y todo su negocio se va a caer. Rubén se inclinó hacia adelante. ¿Me está amenazando? Estoy informándole de las consecuencias de sus acciones. Usted no sabe con quién está tratando, viejo. Sí lo sé. Estoy tratando con un hombre que usa amenazas y falsificaciones porque no tiene otra forma de construir su negocio. Estoy tratando con un cobarde. El hombre de la gorra dio un paso adelante, el hombre grande también, pero Rubén los detuvo con un gesto. Cuidado con lo que dice. No necesito cuidado. Tengo la verdad de mi lado. Rubén lo miró con odio. Mire, no sé qué jueguito está intentando, pero se acabó. Usted no es nadie. Es un maestro jubilado que vive solo en una casa vieja. No tiene familia, no tiene poder, no tiene nada. Y está tratando de jugar en una liga donde no pertenece. Leonel sostuvo la mirada. Tiene razón en algo. No tengo familia, no tengo poder, no tengo dinero, pero tengo algo que usted nunca va a tener. ¿Qué? Gente que me debe. Rubén se rió. ¿Gente que le debe? ¿Qué? ¿Sus estudiantes? ¿Cree que sus estudiantes van a defenderlo? No lo creo. Lo sé. ¡Ay, qué tierno! El maestrito piensa que sus alumnitos lo van a salvar. Leonel sacó el último documento de su portafolio, el sobre Manila viejo. Lo abrió. Dentro había una lista, nombres, profesiones, números telefónicos. Lo puso sobre el escritorio. Esta, dijo Leonel, es una lista parcial de personas que fueron mis estudiantes. Le voy a leer algunos nombres para que entienda con quién está tratando. Comenzó a leer. Patricia Moreno Villegas, abogada especializada en derecho inmobiliario, socia de Moreno, asociados. Ha ganado 14 casos contra constructoras por prácticas ilegales. Fue mi estudiante en 1987. Rubén frunció el ceño. Jorge Luis Talavera Méndez, ingeniero civil, dueño de Construcciones Talavera. Tiene contratos con el gobierno de la Ciudad de México. Fue mi estudiante en 1994. La expresión de Rubén comenzó a cambiar. Ramiro Esquivel Soto, periodista de investigación en El Universal, especializado en corrupción inmobiliaria. Fue mi estudiante en 1998. Miguel Ángel Ríos Cárdenas, subcomandante de la Policía de Investigación en Gustavo A. Madero. Fue mi estudiante en 2001. Susana Mendoza López, trabajadora social, coordinadora de la red de centros comunitarios de la zona norte. Fue mi estudiante en 2003. Leonel dejó de leer. Miró a Rubén. Y hay 43 nombres más en esta lista. Jueces, fiscales, periodistas, empresarios, funcionarios, activistas.
Todos fueron mis estudiantes y todos me deben. Porque cuando eran niños, cuando no tenían nada, cuando nadie creía en ellos, yo sí creí. El silencio en la oficina era absoluto. Y cuando les conté lo que usted está haciendo, continuó Leonel, todos me ofrecieron ayuda. Sin dudarlo, sin preguntar qué iban a ganar. Porque eso es lo que hace el respeto real. No se compra, se siembra. Y yo sembré durante 42 años. Rubén estaba pálido. Así que aquí está mi oportunidad, dijo Leonel. Usted va a destruir los documentos falsos, va a cancelar el supuesto desalojo, va a dejarme en paz a mí, a mi casa y al centro comunitario. Y yo no voy a hacer públicos estos documentos. Nadie va a saber lo que usted ha hecho. Puede seguir con su negocio, pero sin molestarme a mí ni a nadie más en mi colonia. ¿Y si me niego? Si se niega, mañana domingo, Ramiro publica la historia en primera plana. El lunes, Patricia presenta la demanda ante la Fiscalía Anticorrupción. El martes, Miguel Ángel asigna patrullaje permanente frente a cada propiedad que usted ha adquirido de forma dudosa. Y el miércoles, Susana organiza una manifestación frente a este edificio con 300 vecinos. Para el jueves, su negocio está terminado. Leonel se puso de pie. Guardó los documentos en su portafolio. Miró a Rubén una última vez. Tiene hasta mañana a las 6 de la tarde para decidir. Después de esa hora, ya no hay oportunidad. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Espere, dijo Rubén. Leonel se detuvo. ¿Quién carajos es usted? Leonel volteó lentamente. Ya se lo dije. Soy un maestro. No, los maestros no hacen esto. Los maestros no saben organizar este tipo de cosas. Leonel lo miró en silencio durante 3 segundos. Tiene razón, pero yo no siempre fui maestro. Y salió. Demostración controlada. Leonel salió del edificio. Jorge Luis corrió hacia él. ¿Cómo le fue, profesor? Bien. ¿Le dieron problemas? No. ¿Qué dijo? Tiene hasta mañana para decidir. Jorge Luis no preguntó más. Conocía esa mirada. La mirada que decía que el asunto estaba resuelto o que estaba a punto de resolverse. Leonel caminó hacia la parada del microbús. Jorge Luis le ofreció llevarlo. Leonel aceptó esta vez. En el coche, mientras Jorge Luis manejaba hacia la colonia Lindavista, hubo silencio durante 5 minutos. Luego Jorge Luis habló. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Claro, lo que dijo. Sobre que no siempre fue maestro. ¿Qué quiso decir? Leonel miró por la ventana. Nada importante. Profesor, con todo respeto, eso no es nada. La forma en que habló ahí dentro, la forma en que organizó todo esto, no es normal. O sea, sí es brillante, pero no es. No es solo de maestro. Leonel siguió mirando por la ventana. Jorge Luis, ¿sabes por qué me hice maestro? No, profesor, porque necesitaba hacer algo que tuviera sentido. No entiendo. Leonel respiró profundo. Cuando era joven, hice cosas de las que no estoy orgulloso. No voy a darte detalles, pero hice cosas. Cuando tuve la oportunidad de cambiar, la tomé. Me hice maestro. Y durante 42 años traté de compensar todo lo que había hecho antes. Jorge Luis lo procesó en silencio. Por eso, siempre fue tan estricto, pero tan justo. Sí, por eso nunca se enojaba cuando nosotros nos portábamos mal, porque yo había sido peor. Jorge Luis no supo qué decir. Llegaron a la casa de Leonel. Jorge Luis estacionó el coche. Profesor, gracias por contarme esto. No tienes que agradecerme. Yo debería agradecerte a ti, por creer en mí después de todo este tiempo. Profesor, usted cambió mi vida. Yo era un pendejo, iba directo a la cárcel o al cementerio. Usted me detuvo, me dijo que yo valía algo, y lo dijo tantas veces que terminé creyéndolo. Leonel sonrió. Yo solo te mostré lo que ya estaba ahí. El resto lo hiciste tú. Jorge Luis tenía lágrimas en los ojos. Profesor, si esos tipos se pasan de listos, yo me encargo. Usted solo dígame, y yo. No, nada de violencia. Ya te lo dije. Pero profesor, Jorge Luis, mírame. Jorge Luis lo miró. La violencia resuelve problemas a corto plazo,
pero crea problemas a largo plazo. Siempre. Yo lo aprendí de la forma difícil. No quiero que tú lo aprendas igual. Está bien, profesor. Prométemelo. Se lo prometo. Leonel salió del coche. Entró a su casa. El Nissan Versa gris seguía estacionado frente a su puerta. Los dos hombres dentro miraban. Leonel los ignoró. Dentro de su casa, Leonel se preparó un té. Se sentó en su sillón. Abrió su libro. A las 4:30 de la tarde, sonó su celular. Número desconocido. Contestó. Bueno, profesor Leonel Márquez. No era una pregunta. Era una afirmación. Habla. Mi nombre es Octavio Beltrán. Soy abogado de Desarrollos Urbanos del Norte. Ajá. Mi cliente acepta sus términos. Leonel no respondió. El supuesto desalojo queda cancelado. Los documentos que se le entregaron serán destruidos. No habrá más molestias hacia usted ni hacia el centro comunitario. Bien. Mi cliente solo tiene una condición. ¿Cuál? Que usted no haga público nada de lo que ha recopilado. Nada de medios, nada de fiscalía, nada. Aceptado. Siempre y cuando cumpla. Cumplirá. Una cosa más. ¿Qué? Si alguna vez vuelve a molestar a alguien más en mi colonia, todo el trato se cancela. ¿Entendido? Hubo una pausa. Entendido. Perfecto. Leonel colgó. 5 minutos después, el Nissan Versa gris arrancó y se fue. Validación externa. El domingo 19 de marzo, Leonel no fue al centro comunitario. Era su día de descanso, pero a las 10 de la mañana recibió una visita inesperada. Tocaron a su puerta. Leonel miró por la mirilla. Había un hombre en traje, solo, sin más acompañantes visibles. Abrió. El hombre tenía unos 40 años. Traje gris, corbata azul, maletín ejecutivo, expresión seria. ¿Profesor Leonel Márquez? Sí. Mi nombre es Fernando Castellanos. Soy fiscal especializado en delitos inmobiliarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Leonel no mostró sorpresa. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Puedo pasar? Leonel lo invitó a entrar. Lo llevó a la sala. Le ofreció café. Fernando aceptó. Se sentaron. Profesor, vine porque me enteré de su caso. El caso con Desarrollos Urbanos del Norte. ¿Cómo se enteró? La licenciada Patricia Moreno me contactó ayer por la tarde. Ella y yo trabajamos juntos en un caso hace 3 años. Me contó lo que estaba pasando y me pidió que investigara. Lo hice. Fernando sacó una carpeta de su maletín. La puso sobre la mesa de centro. Desarrollos Urbanos del Norte lleva años operando con estos métodos. Tenemos 27 denuncias previas, pero todas fueron retiradas antes de llegar a juicio. Las víctimas recibieron amenazas y retiraron sus demandas. Por eso nunca hemos podido proceder legalmente. Lo sé, pero usted hizo algo diferente. No me dejé intimidar. No solo eso. Usted se organizó. Usted construyó un caso sin necesidad de la autoridad. Usó sus contactos. Presionó desde múltiples frentes. Fue brillante. Leonel no dijo nada. Fernando lo miró con curiosidad. Profesor, la forma en que manejó esto no es normal. Parece que tiene experiencia en este tipo de situaciones. He vivido mucho. Vivir no es suficiente para hacer lo que usted hizo. Hace falta entrenamiento, disciplina, conocimiento de cómo funcionan las estructuras de poder. Leonel sostuvo la mirada. Fiscal Castellanos, ¿vino aquí a investigarme a mí o a Desarrollos Urbanos del Norte? Fernando sonrió levemente. Tiene razón. Vine por Desarrollos Urbanos del Norte y vine a agradecerle, porque gracias a que usted presionó, el señor Rubén Villegas cometió un error. Ayer por la tarde, después de su reunión con usted, dio órdenes para destruir varios documentos en su oficina. Pero uno de nuestros informantes grabó audio de esa orden. Es evidencia de obstrucción a la justicia. Ahora tenemos base legal para abrir una investigación formal. Leonel no mostró ninguna emoción. También tenemos las copias de los documentos que usted recopiló, continuó Fernando. La licenciada Moreno nos las entregó con su autorización, junto con testimonios de 6 exvíctimas de Desarrollos Urbanos del Norte que ahora están dispuestas a testificar.
Su caso les dio valor. Me alegra. Profesor, voy a ser directo. No sé quién es usted realmente, y probablemente es mejor que no lo sepa, pero quiero que sepa que esta investigación va a continuar. Vamos a desmantelar esa empresa, y en parte es gracias a usted. Fernando se puso de pie. Leonel también. Una última pregunta, si me permite. Dígame, ¿cómo sabía que íbamos a aprovechar esta oportunidad? ¿Cómo sabía que yo iba a abrir una investigación? Leonel sonrió por primera vez en toda la conversación. Porque la licenciada Patricia fue mi estudiante hace 36 años, y hace 3 años, cuando usted y ella trabajaron juntos en ese caso que mencionó, ella me habló de usted. Me dijo que usted era uno de los pocos fiscales honestos que quedaban en la ciudad. Me dijo que cuando usted veía una oportunidad de hacer justicia real, la tomaba sin importar las consecuencias políticas. Por eso le pedí a Patricia que lo contactara. Fernando lo miró con asombro. Me está diciendo que usted planeó todo esto, desde el principio. No planeé que me extorsionaran, pero una vez que pasó, sí planeé cómo usar la situación a mi favor y al favor de todos los que han sido víctimas de esa empresa. Fernando no supo qué decir durante varios segundos. Luego extendió su mano. Profesor, ha sido un honor conocerlo. Leonel estrechó su mano. El honor es mío, fiscal. Fernando se fue. Leonel cerró la puerta. Se quedó de pie en la sala durante 1 minuto completo. Luego volvió a su sillón, tomó su libro y siguió leyendo como si nada hubiera pasado. Inversión moral. El lunes 20 de marzo, Leonel estaba en el centro comunitario dando su clase cuando la señora Amparo lo interrumpió. Profesor, hay alguien que quiere hablar con usted. Dígale que espere a que termine la clase. Dice que es urgente. Leonel bajó. En el patio estaba el hombre de la gorra, el que había venido con la amenaza original, pero esta vez estaba solo, y su actitud era completamente diferente. No había arrogancia, no había agresión, solo nerviosismo. ¿Qué quieres?, preguntó Leonel. Profesor, necesito hablar con usted. Habla. El hombre miró alrededor. Había algunas personas en el patio. ¿Podemos hablar en privado? Leonel dudó. Luego señaló una banca alejada en el patio. Caminaron hacia allá, se sentaron. Mi nombre es Carlos, dijo el hombre. Carlos Hernández. Tengo 36 años. Soy de Ecatepec. Leonel no dijo nada. Yo no vine a amenazarlo de nuevo. Vine a disculparme. ¿Por qué? Porque me enteré de quién es usted. Y me enteré de que mi jefe va a ser investigado, y me enteré de que probablemente todos los que trabajamos para él también vamos a tener problemas. Pero no vine por eso. Vine porque se le quebró la voz, porque yo fui su estudiante. Leonel lo miró con atención. En 2001, secundaria técnica 86, tercer año. Usted me dio clases de español. Leonel estudió su rostro, buscó en su memoria. 42 años, miles de estudiantes, pero algo hizo clic. Carlos Hernández, te sentabas hasta atrás, junto a la ventana, eras bueno para escribir. Carlos se sorprendió. ¿Se acuerda de mí? Me acuerdo de todos, al menos un poco. Carlos comenzó a llorar, sin sonido, solo lágrimas cayendo por sus mejillas. Profesor, yo no quería venir a amenazarlo, de verdad que no, pero necesito el dinero. Tengo 2 hijos, mi esposa no trabaja y el único empleo que encontré fue con esa empresa, haciendo cosas como esta. ¿Amenazar ancianos? Sí. Carlos se limpió las lágrimas. Y lo odio. Cada día lo odio más. Pero no sé hacer otra cosa. Dejé la escuela en segundo de prepa. No tengo carrera, no tengo estudios. No puedo conseguir un trabajo decente. Leonel no respondió de inmediato. Solo observó al hombre frente a él. Carlos Hernández, 36 años. Había sido su estudiante hace 22 años. Un chico tímido, inteligente, con talento para las letras, pero de familia pobre, y luego se perdió en el camino. ¿Por qué dejaste la prepa?, preguntó Leonel. Mi papá se murió. Infarto. Yo tenía 16. Era el mayor de 4 hermanos. Tuve que trabajar para ayudar a mi mamá. Primero en una fábrica, luego en una tienda, luego de guardia de seguridad.
Cuando mi mamá murió hace 5 años, ya tenía 31 y no sabía hacer nada más que trabajos mal pagados. Entonces, Rubén me ofreció trabajo. Me dijo que era gestión de propiedades. Yo acepté. No sabía qué era esto. ¿Pero te diste cuenta? Sí. Pero para entonces ya tenía 2 hijos. Ya había comprado una casa con hipoteca. Ya estaba atrapado. Leonel se recargó en la banca. Miró el cielo. Luego miró a Carlos. ¿Sabes la diferencia entre sobrevivir y vivir, Carlos? No, no. Sobrevivir es hacer lo que sea necesario para no morir. Vivir es hacer lo que es correcto, aunque sea más difícil. Tú has estado sobreviviendo, y no te culpo. Yo también he sobrevivido en mi vida. Pero llega un punto donde tienes que decidir. ¿Quieres seguir sobreviviendo o quieres empezar a vivir? Carlos no respondió. Si sigues trabajando para esa empresa, continuó Leonel, vas a terminar en la cárcel. O vas a terminar muerto. O peor, vas a terminar siendo alguien que tus hijos no puedan respetar. ¿Eso es lo que quieres? No. Entonces necesitas salir. No puedo. Necesito el dinero. Hay otras formas de conseguir dinero. ¿Cuáles? Ya le dije. No tengo estudios. Leonel pensó durante 10 segundos. Luego sacó su celular. Marcó un número. Esperó. Contestaron. Jorge Luis, soy el profesor Leonel. Necesito que me hagas un favor. Habló durante 3 minutos. Explicó la situación. Jorge Luis escuchó. Al final, aceptó. Leonel colgó. Miró a Carlos. Te voy a dar un número. Es de Jorge Luis Talavera. Él tiene una empresa constructora. Necesita personal. No va a pagarte lo mismo que Rubén, pero va a pagarte algo decente y va a hacer trabajo legal, limpio. Vas a poder ver a tus hijos a los ojos. Carlos no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué hace esto por mí? Yo vine a amenazarlo. Lo hago porque tú fuiste mi estudiante y porque nunca es tarde para cambiar de camino. Yo lo hice. Tú también puedes. Pero, profesor, yo no merezco. Nadie merece nada, Carlos. La vida no es justa, pero eso no significa que no podamos tratar de ser justos nosotros. Llámalo mañana, dile que vas de mi parte y haz algo por mí. ¿Qué? Termina la preparatoria, online, en fin de semana, como sea, pero termínala. Y luego, si puedes, ayuda a alguien más, como yo te estoy ayudando a ti. Así es como se paga este tipo de deudas. Carlos no pudo contenerse. Se paró. Abrazó a Leonel. Lloró en su hombro durante 1 minuto completo. Leonel lo dejó. No dijo nada. Solo le palmeó la espalda suavemente. Cuando Carlos se separó, se limpió la cara. Gracias, profesor. Gracias. No me las des todavía. Dámelas cuando hayas cambiado tu vida. Carlos asintió. Se fue caminando rápido, como si tuviera miedo de cambiar de opinión. Leonel se quedó solo en la banca. La señora Amparo se acercó. Había visto todo desde lejos. Profesor, ¿qué acaba de pasar? Nada, Amparo. Solo le di una segunda oportunidad a alguien que lo necesitaba, pero ese hombre fue uno de los que... Lo sé. Por eso es importante. Si solo ayudamos a los que nunca nos han hecho daño, entonces no estamos ayudando, solo estamos siendo selectivos. Amparo no entendió completamente, pero asintió de todas formas. Es usted un hombre raro, profesor. Leonel sonrió. He escuchado eso antes. Mensaje central. Esa tarde, después de terminar sus clases, Leonel se sentó en la misma banca donde había hablado con Carlos. El centro comunitario estaba tranquilo, solo el sonido de algunos niños jugando en la cancha. La señora Amparo se sentó junto a él sin pedir permiso. Leonel no se molestó. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cómo hace para no enojarse? Para no sé, para no querer venganza. Ese tipo vino a amenazarlo y usted le consiguió trabajo. Leonel miró el cielo. Estaba comenzando a oscurecer. El aire olía a lluvia. Amparo, cuando era joven, yo creía que la venganza era justicia. Creía que si alguien te lastimaba, tenías que lastimarlo de vuelta, más fuerte, para que aprendiera. Eso pensaba. Y ya no, porque aprendí algo.
La venganza no cambia nada, solo perpetúa el ciclo. La persona que vengaste eventualmente va a buscar su propia venganza, o alguien cercano a ella lo va a hacer. Y nunca termina. Entonces, ¿qué funciona? Romper el ciclo. Ofrecer una salida no siempre funciona. Algunas personas no quieren cambiar. Pero cuando sí funciona, cuando logras que alguien tome un camino diferente, ahí es donde realmente cambias algo. Amparo lo procesó en silencio. Por eso se hizo maestro. Sí, y antes de ser maestro, ¿qué era? Leonel la miró. Dudó si responder. Luego decidió que estaba bien. Alguien que lastimaba a personas. No voy a dar detalles. No importan. Lo que importa es que tuve la oportunidad de cambiar. Y la tomé. Y desde entonces he tratado de compensar. ¿Cómo se compensa algo así? Ayudando a otros a no cometer los mismos errores, enseñándoles que hay otra forma, que no tienen que seguir el camino fácil, que el camino difícil, el camino de la educación y el trabajo honesto, aunque sea más lento, es el único que vale la pena. Y si no le creen, algunos no creen, es normal, pero algunos sí, y esos algunos cambian sus vidas, y luego cambian las vidas de otros, y así es como funciona. No es rápido, no es espectacular, pero es real. Amparo tenía lágrimas en los ojos. Profesor, usted es la persona más buena que conozco. Leonel negó con la cabeza. No soy bueno, Amparo, solo estoy tratando de serlo. Hay diferencia. Se quedaron sentados en silencio durante 10 minutos, viendo el cielo oscurecer, escuchando los sonidos de la ciudad preparándose para la noche. Finalmente, Leonel se puso de pie. Me tengo que ir. Mañana tengo clase temprano. Profesor, una última pregunta. Dime, ¿vale la pena? Todo esto, enseñar sin cobrar, ayudar a gente que a veces ni siquiera agradece, arriesgar su seguridad por defender lo correcto. ¿Vale la pena? Leonel sonrió. Amparo, cuando estás en tu cama, a punto de dormir, y repasas el día que tuviste, y puedes decir honestamente que no le hiciste daño a nadie, que ayudaste a alguien, aunque fuera un poco, que hiciste algo que importa. Cuando puedes decir eso, entonces sí, vale la pena. No importa el dinero, no importa el reconocimiento. Importa que al final del día puedas mirarte en el espejo y no sentir vergüenza. Se despidió con una inclinación de cabeza. Caminó hacia la salida. La señora Amparo lo vio irse y supo que acababa de recibir una lección más valiosa que todas las clases formales que había tomado en su vida. Cierre sobrio. Viernes 24 de marzo, 2023, 7:30 de la mañana. Centro Comunitario Sor Juana Inés. Leonel llegó puntual como siempre. La vida había regresado a la normalidad. Desayunaba, se vestía, tomaba el microbús, daba sus clases, regresaba a casa, leía, cenaba, dormía. El caso contra Desarrollos Urbanos del Norte estaba en proceso. El fiscal Castellanos había asegurado que tomaría meses, quizás años, pero que eventualmente habría justicia. Carlos Hernández había comenzado a trabajar con Jorge Luis. Ya llevaba una semana. Jorge Luis le había reportado a Leonel que Carlos era buen trabajador, puntual, responsable, con ganas de aprender. Patricia Moreno estaba representando a 4 familias más que habían sido víctimas de la misma empresa. Todas habían encontrado el valor de denunciar después de escuchar la historia de Leonel. Ramiro Esquivel había publicado una serie de artículos sobre corrupción inmobiliaria, sin mencionar a Leonel directamente, pero usando su caso como ejemplo de cómo la organización comunitaria puede derrotar estructuras de poder. Miguel Ángel había asegurado patrullaje regular en la colonia Lindavista. La criminalidad había bajado un 15% en 3 semanas. Pero para Leonel, nada de eso importaba tanto como sus clases. Esa mañana, en el aula del segundo piso, tenía 8 estudiantes. Un señor de 64, 3 mujeres entre 40 y 50, 2 jóvenes de 22, una niña de 14 que había abandonado la secundaria, y un hombre de 38 que acababa de salir de prisión y quería terminar sus estudios. Leonel les enseñó gramática,
Explicó la diferencia entre oración simple y compuesta. Hizo ejercicios en el pizarrón. Corrigió con paciencia. Sonrió cuando lo lograban. A las 10 terminó la clase. Bajó al patio. Se sentó en su banca bajo el árbol de pirul. Sacó su termo, su torta, su libro. La señora Amparo se asomó desde su oficina. «¿Todo bien, profesor?» «Todo bien, Amparo». «¿Café?» «Ya tengo. Gracias». Amparo asintió y regresó a su trabajo. Leonel comió su torta lentamente, bebió su café, abrió su libro. 100 años de soledad. Iba por la página 283. La había leído 46 veces en su vida, pero cada vez encontraba algo nuevo. Mientras leía, observó el patio. Los niños jugando, los adultos conversando, la vida continuando. Había algo reconfortante en la rutina, en la repetición, en saber que mañana sería igual a hoy, y pasado mañana igual a mañana. No era una vida espectacular, no era una vida que la gente contara en historias, pero era su vida, y estaba en paz con ella, porque al final eso era lo único que importaba, no cuánta gente conocía tu nombre, no cuánto dinero tenías, no cuánto poder ejercías. Lo que importaba era si podías dormir tranquilo. Si cuando cerrabas los ojos por la noche no venían fantasmas a visitarte. Si cuando despertabas por la mañana tenías una razón para levantarte. Leonel tenía todas esas cosas. Terminó su torta, guardó su libro, se puso de pie, subió de nuevo al aula, preparó el pizarrón para su clase de la tarde. A la 1 comenzaron a llegar sus estudiantes. 6 personas esa vez. Leonel los saludó a cada uno por su nombre, les preguntó cómo estaban, escuchó con atención real. Luego comenzó a enseñar. Y en esos momentos, rodeado de personas que querían aprender, personas que confiaban en él, personas que creían que había un camino mejor, Leonel Márquez Soto, 74 años, maestro jubilado, sintió que su vida había valido la pena, no por lo que había logrado, sino por lo que había sembrado. Y eso era suficiente.